Hola, hola, mis seriéfilos turcos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para un nuevo vídeo lleno de drama, pasión y por supuesto, mucho amor turco. Aquí estoy como cada semana, trayéndoles lo mejor del universo de las telenovelas de Turquía. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que a todos nos encanta, los triángulos amorosos que nos hacen sufrir, suspirar y hasta gritarle a la pantalla. Sí, esos enredos sentimentales donde la cosa se pone más caliente que un kebab recién hecho. Y hoy, específicamente, vamos a hablar de un triángulo que ha dado mucho de qué hablar, Hande, Kerem y Melisa. Prepárense porque vamos a destapar secretos, analizar miradas y claro, a fangirlear como solo nosotros sabemos hacerlo. Si les encantan estos chismes telenoveleros, no se olviden de darle al botón de me gusta, y lo más importante, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras por el mundo de las series turcas. Tenemos mucho por descubrir juntos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con este drama que está que arde. Y es que el drama nunca falta en nuestras amadas series turcas. Hoy nos vamos a enfocar en ese triángulo explosivo que ha dado tanto de qué hablar y que nos ha mantenido al borde del asiento. Vamos a sumergirnos en el mundo de Senkal Kapm, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta, una serie que combinó romance, comedia y, por supuesto, un poquito de drama para crear una fórmula irresistible. El género, como ya se imaginarán, es una comedia romántica con toques de drama. La serie, protagonizada por Hande Erçel como Eda Yildiz y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, nos presenta una historia que en principio parecía un contrato de amor falso, pero que como era de esperarse terminó convirtiéndose en algo mucho más real y profundo. Pero no nos adelantemos porque este camino tuvo sus altas y bajas, y una de ellas, la principal para nuestro tema de hoy, involucró a Melisa Dongel, quien interpretó a Zerén Basar, la amiga de Eda. Y es que al hablar de Senkal Kapm, no podemos ignorar el torbellino emocional que generó no solo la química entre los protagonistas, sino también la sutil tensión introducida por el personaje de Zerén. Esta serie, que en esencia es una comedia romántica, nos recuerda que incluso en los cuentos de hadas modernos, las relaciones humanas son complejas y están llenas de matices. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Senkal Kapm nos presenta una premisa bastante típica de las comedias románticas, un hombre rico y exitoso que contrata a una chica para que se haga pasar por su prometida. La diferencia es que Eda y Serkan, a pesar de su constante tira y afloja, tienen una química innegable que traspasa la pantalla. Esa química, que tanto nos hizo suspirar, fue la base del éxito de la serie, pero ¿qué sería de una buena historia sin un poco de conflicto? Ahí es donde entra Zerén, interpretada con maestría por Melisa Dongel. Pero como en toda buena historia de amor, el camino no iba a ser sencillo, y la llegada de Zerén, interpretada magistralmente por Melisa Dongel, añadió una dosis extra de tensión y drama a la trama. Zerén, siendo amiga de Eda, se involucra en el círculo de Serkan y, inevitablemente, comienza a sentir algo por él. Y ahí es donde nuestro triángulo amoroso comienza a tomar forma. No es un triángulo tradicional donde ambas mujeres se enfrentan directamente por el mismo hombre, pero la dinámica entre ellas cambia drásticamente cuando los sentimientos de Zerén hacia Serkan se vuelven evidentes. La forma en que este triángulo se desarrolló fue sutil, pero efectiva, porque la serie no se basó en el clásico enfrentamiento entre mujeres, sino en las emociones no resueltas y los sentimientos encontrados que experimentaba cada personaje. La interpretación de Hande como Eda es encantadora y llena de matices, mostrando a una mujer fuerte, decidida y con un gran corazón. Hande logró transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de Eda, convirtiéndola en un personaje con el que todos podíamos conectar. Su sonrisa, sus ojos llenos de emoción y su valentía fueron clave para el éxito de la serie. Por su parte, Kerem como Serkan, un hombre de negocios frío y distante al principio, nos cautiva con su evolución y el descubrimiento de sus sentimientos hacia Eda. El personaje de Serkan fue un deleite para los espectadores, ya que fuimos testigos de su transformación de un hombre de hielo a un enamorado entregado. Kerem supo darle vida a esta evolución, mostrando la vulnerabilidad que se escondía detrás de su fachada de hombre frío y calculador. Pero Melisa, con su personaje de Zerén, logra generar esa tensión necesaria en la trama, demostrando su talento actoral al interpretar a una amiga leal que, sin embargo, tiene sentimientos que la obligan a cuestionar sus propias acciones y lealtades. Melisa logró que empatizáramos con Zerén, incluso cuando sus sentimientos la llevaban a situaciones difíciles.
La dualidad de su personaje, atrapada entre la lealtad a su amiga y sus propios deseos, la convirtió en un personaje memorable. La serie tuvo tal éxito que se convirtió en un fenómeno mundial, logrando conquistar corazones en todo el mundo y haciendo que los fans sufrieran, rieran y soñaran junto a Eda y Serkan. Y hablando de soñar, los rumores sobre la relación en la vida real de Hande y Kerem hicieron que el fenómeno de la serie creciera aún más, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas por el público. La química entre Hande y Kerem no se limitó a la pantalla, sino que también se trasladó a la vida real, creando un fenómeno fan que impulsó aún más el éxito de la serie. Esta relación, real o ficticia, se convirtió en un tema de conversación constante entre los seguidores de la serie. Pero volvamos a nuestro triángulo, porque la tensión entre Eda y Zeren es palpable y la indecisión de Serkan no hace más que añadirle leña al fuego. Aunque nunca hubo un enfrentamiento directo entre las dos amigas por el amor de Serkan, la presencia de Zeren y sus sentimientos causaron muchos momentos de tensión y dudas en la relación de Eda y Serkan. Y es que cuando los sentimientos se mezclan, las amistades pueden verse afectadas, y Senkalkapm nos muestra esto de manera muy efectiva. La serie no solo nos muestra el romance principal, sino que también explora la complejidad de las relaciones humanas, las amistades y los dilemas que enfrentamos cuando el corazón se confunde. Y todo esto aderezado con el toque mágico de las producciones turcas, que saben cómo atraparnos con sus historias emotivas, personajes carismáticos y una estética impecable. La combinación de una historia bien contada, personajes con los que nos identificamos y una producción cuidada, hizo que Senkalkapm se convirtiera en un éxito global. Pero no nos quedemos solo en este triángulo amoroso. Vamos a explorar otras series turcas donde los triángulos son el plato fuerte. ¿Qué les parece si hablamos de Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en algunos países? Esta es una serie que nos muestra un amor apasionado y lleno de obstáculos, pero con un triángulo amoroso que nos hace sufrir hasta el último capítulo. Kara Sevda es una serie dramática que nos cuenta la historia de Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica de clase alta que se enamoran perdidamente. Los papeles principales son interpretados por Burak Özçivit como Kemal, Neslihan Atagül como Nihan y Kaan Urgankolu como Emir, quien es el villano principal de la historia, pero también el tercer vértice de este triángulo. Kara Sevda nos sumerge en un mundo de intrigas, ambiciones y amores imposibles, donde los personajes se ven atrapados por el destino y sus propias decisiones. Aquí tenemos un triángulo amoroso mucho más clásico y conflictivo. Emir, desde un principio, está obsesionado con Nihan y no está dispuesto a dejarla ir. Su obsesión se convierte en el motor de la trama, llevando a situaciones extremas y a decisiones que marcan la vida de los protagonistas. A pesar de que Nihan y Kemal se aman profundamente, las circunstancias y las intrigas de Emir los separan. El matrimonio forzado de Nihan con Emir marca un punto de inflexión en la serie, y el regreso de Kemal varios años después solo añade más drama a la ecuación. Este matrimonio forzado por las circunstancias y el poder de Emir, se convierte en la mayor barrera para el amor entre Nihan y Kemal. El regreso de Kemal, convertido en un hombre poderoso y lleno de sed de venganza, marca el inicio de una nueva etapa en la historia. La lucha entre el amor y el deber, la venganza y el sacrificio, son temas centrales en esta serie que te atrapa desde el primer momento. La serie nos muestra cómo el amor puede ser una fuerza poderosa, pero también cómo la ambición y la venganza pueden corromper incluso los sentimientos más puros. La actuación de Burak como Kemal es impecable, mostrándonos a un hombre enamorado pero también consumido por la venganza. Burak logra transmitir la complejidad del personaje de Kemal, un hombre que lucha entre el amor y la venganza, la justicia y la desesperación. Neslihan como Nihan transmite toda la angustia y el dolor de una mujer atrapada en un matrimonio sin amor. La actuación de Neslihan es conmovedora, logrando que sintamos la angustia y el sufrimiento de Nihan, una mujer atrapada por las circunstancias y obligada a vivir una vida que no eligió. Y Kaan como Emir, logra que lo amemos y odiemos al mismo tiempo, un villano que se gana un lugar en la historia de las series turcas. Kaan logra darle vida a un villano complejo, un hombre obsesionado con el poder y el control, capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere, incluso si eso significa destruir la felicidad de los demás. Kara Sevda es una serie que te hace reflexionar sobre el verdadero significado del amor, sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por él y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Un triángulo amoroso que no solo genera tensión y conflicto, sino que también te lleva a cuestionar los límites del amor y la obsesión.
La serie fue un éxito rotundo, ganando numerosos premios y siendo transmitida en varios países del mundo, consolidándose como una de las series turcas más memorables de todos los tiempos. Y es que cuando la trama es buena, los personajes son complejos y la actuación es sobresaliente, no hay duda de que una serie tiene el éxito asegurado. Y Kara Sevda es el claro ejemplo de ello. La serie logró dejar una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas, convirtiéndose en un referente del drama y la pasión. Pero si hablamos de triángulos amorosos que te hacen sacar el pañuelo, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu o Amor Prohibido, una serie que causó revuelo en su tiempo y que sigue siendo un referente de las series turcas. Aquí tenemos un triángulo amoroso aún más controvertido, lleno de secretos y pasiones prohibidas. La serie está protagonizada por Beren Saat como Biter, Van Tatlı como Belul y Selçuk Yöntem como Adnan, el esposo de Biter. Aşk Memnu nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre mucho mayor que ella, Adnan, un viudo rico. La decisión de Biter de casarse con Adnan no está motivada por el amor, sino por la ambición y el deseo de escapar de su propia vida. Pero la llegada de Belul, el sobrino de Adnan, a la casa, desata una serie de pasiones y deseos que pondrán en jaque la vida de todos. La convivencia entre Biter y Belul crea una atmósfera de tensión y deseo que desemboca en una relación prohibida y llena de consecuencias. Aquí el triángulo amoroso no es solo entre dos personas que compiten por el amor de una, sino que involucra una relación prohibida y llena de consecuencias. Biter, a pesar de estar casada con Adnan, se siente atraída por Belul, un joven atractivo y seductor que la hace sentir viva. La tensión sexual entre ellos es palpable desde el primer momento, y su romance clandestino se convierte en el eje central de la serie. Esta relación prohibida, llena de pasión y deseo, se convierte en el motor de la trama, llevándonos a un torbellino de emociones y consecuencias. La actuación de Beren como Biter es magistral, mostrando a una mujer apasionada, calculadora y desesperada por encontrar la felicidad. Beren logró darle vida a una mujer compleja y llena de contradicciones, una mujer que lucha por encontrar su lugar en el mundo, aunque eso signifique desafiar las normas sociales y las convenciones. Van como Belul nos muestra a un hombre atractivo y encantador, pero también cobarde e indeciso. Van logró transmitir la dualidad del personaje de Belul, un hombre que se debate entre el deseo y la responsabilidad, la pasión y la cobardía. Y Selçuk como Adnan, el hombre engañado, nos transmite toda la tristeza y la desilusión de un hombre que ama profundamente pero que no es correspondido. La actuación de Selçuk es conmovedora, logrando que sintamos la tristeza y la desilusión de Adnan, un hombre que lo ha dado todo por su familia y que se ve traicionado por las personas que más ama. Aşk Memnu es una serie que explora los rincones más oscuros del corazón humano, las pasiones prohibidas, los secretos inconfesables y las consecuencias de nuestros actos. Un triángulo amoroso que no solo nos hace sufrir, sino que también nos lleva a reflexionar sobre la moral, la sociedad y los límites de nuestros deseos. Esta serie marcó un antes y un después en la televisión turca, siendo adaptada en varios países y convirtiéndose en un fenómeno cultural. Y es que cuando una serie es tan arriesgada, tan intensa y tan bien actuada, no hay duda de que dejará una marca en la historia. La adaptación de Aşk Memnu en diferentes países demostró el poder de una historia bien contada, capaz de trascender las fronteras y conectar con el público de diferentes culturas. Y con estas tres series hemos visto ejemplos muy distintos de triángulos amorosos, pero que tienen en común esa capacidad de generarnos emociones intensas y mantenernos pegados a la pantalla. Desde el romance juvenil de Senkalkapm, pasando por el amor imposible de Kara Sevda, hasta las pasiones prohibidas de Aşk Memnu, las series turcas nos han demostrado que saben cómo manejar a la perfección los triángulos amorosos, haciendo que suframos, suspiremos y nos enamoremos de sus historias. Y es que al final el amor en todas sus formas es el motor de estas historias que tanto nos apasionan. Y es precisamente esa capacidad de las series turcas de explorar el amor en todas sus dimensiones, lo que las ha convertido en un fenómeno global. Y bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama, pasión y por supuesto, mucho amor turco. Espero que hayan disfrutado este recorrido por los triángulos amorosos más memorables de las series turcas. Hemos analizado las dinámicas entre Hande, Kerem y Melisa en Senkalkapm, hemos sufrido con el amor imposible de Nihan, Kemal y Emir en Kara Sevda, y nos hemos dejado llevar por las pasiones prohibidas de Biter, Belul y Adnan en Aşk Memnu. Y como siempre estas series nos demuestran que cuando el amor se cruza con el destino,
las amistades, la ambición y los secretos, el drama está asegurado. Pero, ¿cuál de estos triángulos amorosos fue su favorito? ¿Qué otro triángulo de las series turcas les gustaría que analizáramos en un futuro vídeo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí, y me ayuda a crear contenido que sea de su agrado. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó y por supuesto compártanlo con todos sus amigos seriéfilos. El apoyo que me brindan es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras por el mundo de las series turcas. Ya saben que aquí encontrarán todo sobre sus series favoritas, análisis, chismes y mucho más. Gracias por acompañarme una semana más y nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos y que el drama turco los acompañe. Recuerden que la próxima semana regresaremos con más historias apasionantes y análisis de sus series turcas favoritas. No se lo pierdan.